Eso que falta, el noticioso postmatutino prevespertino de FM La Tribu que te deja con ganas. Seguimos en vivo en FM La Tribu y tengo para comentarles que el CELS, la Fundación Rosa Luxemburgo y el Programa de Estudios Regionales y Territoriales van a presentar un relevamiento sobre el vaciamiento de políticas, organismos y leyes en relación a la producción y el consumo de alimentos en nuestro país. Por esto estamos en comunicación con Federico Orchani, que es investigador, parte del área de Tierra, Vivienda y Justicia Económica. Hola Federico, ¿nos escuchás? Hola, buenas tardes, ¿cómo andan? Sí, perfecto. Buenísimo. Bueno, primero agradecerte que te hayas tomado un tiempo para charlar con nosotras. Y bueno, estábamos, justo nos llegó la información de la presentación de este informe y una de las cuestiones que adelantan es que básicamente se manifestó el desmantelamiento de más de 100 políticas públicas vinculadas justamente con la producción y la distribución de alimentos. Te queríamos preguntar si nos podrías mencionar algunas de estas políticas que fueron desmanteladas y claramente qué consecuencias tiene esta pérdida. Sí, 111 políticas para ser más precisos. Son políticas que entendemos nosotros comprometen el derecho a la alimentación por parte del gobierno de Milei. Como bien decías, nosotros tomamos tres dimensiones en el informe: qué pasó con respecto a la producción, qué pasó con respecto al consumo y el acceso también, o el consumo comunitario, todo lo que tiene que ver con los barrios, comedores y demás. Bueno, por decir alguna serie de datos, ¿no? Que como el consumo de alimentos se redujo un promedio de 16% en supermercados, 11% en autoservicios minoristas, básicamente entre noviembre del 2023 y julio del 2024, que es el corte que utilizamos para el informe, ¿no? Uh-huh. A ver, hay algunas políticas que tienen que ver con tendencias, ¿no? Que se van como estructurando claramente, que tienen que ver, por un lado, con fortalecer un tipo de modelo orientado a donde los grandes ganadores son los grandes actores de la cadena agroalimentaria, ¿no? Estamos hablando de los grandes exportadores, de las cerealeras, del agronegocio, de las grandes supermercadistas y demás. Entonces hay toda una serie de medidas que tienen que ver, por ejemplo, en su momento con la sanción de la ley bases o todo ese proceso del DNU, en donde, por ejemplo, se quiso eliminar la ley de extranjerización de tierras, que es una ley que justamente lo que hace es regular la cantidad de hectáreas que pueden ser extranjerizadas. Medidas como esas conviven con la sanción del RIGI, por ejemplo, que es un régimen de incentivo para grandes inversiones. Claramente mete mucha presión sobre los territorios en donde se producen alimentos, sobre las tierras que empiezan a ser objeto de valor, ¿no? Y después hay un montón de medidas que quizás no son tan visibles como para la gran mayoría, que tienen que, por ejemplo, no sé, cito algunas, ¿no? La ley de erradicación de establecimiento de yerba mate, todo lo que pasó con el Instituto Nacional de la Yerba, que eso afecta, por ejemplo, a las economías regionales. O sea, son instituciones o toda una institucionalidad que lo que hace es la regulación de los precios para el consumo interno, pero también son fundamentales para los productores. Entonces, sí, claro, ese tipo de leyes dejan de existir y bueno, tienen un efecto muy claro, digamos, ¿no? Sí. Pensaba en esto, ¿no? En que siempre es importante abordar el tema de la alimentación como un derecho, y también escuchándote con respecto a medidas más estructurales como el RIGI y el tema de poder vender más tierras a estados o a, digamos, entidades privadas.
apuntan directamente a la soberanía alimentaria, ¿no? Y también a este derecho que tenemos los seres humanos de poder alimentarlos. Y desde esta perspectiva, algunos de los datos que pudieron compartir ustedes a través del informe tiene que ver con la caída en la posibilidad de compra de alimentos en un 27%. Podríamos sumar a esta caída una pregunta sobre la calidad de los alimentos que también, consumimos, ¿no? En este sentido de la soberanía alimentaria, el acceso a la alimentación y, por último, una tercera dimensión que está basada básicamente en qué es lo que estamos consumiendo. Sí, exactamente. De hecho, eso es fundamental, pero también si uno mira los productos que aumentan son productos sensibles y de la dieta básica, ¿no? Estamos hablando de un 26% en bebidas, 12% en lácteos, 9% en carnes y demás. Nosotros hicimos un ejercicio con la preparación de un plato de guiso y la preparación de una taza de mate cocido, que son como, dos de las dietas fundamentales para muchas personas. Y el guiso, por ejemplo, pasó a costar entre noviembre del 2023, como te decía, y julio del 2024, 151% más caro. Claro, pero además, ¿cómo? No, una barbaridad, digo, que haya así. El mate cocido es 143% más caro, pero además, un cruce interesante para ver es qué pasó con la posibilidad de compra. O sea, hay solo tres políticas que se vieron que el gobierno reforzó, que tienen que ver con las transferencias directas, ¿no? La tarjeta alimentar, la asignación por embarazo y la asignación por hijos. Sin embargo, con la tarjeta alimentar, en noviembre del 2023 alcanzaba para preparar 74 platos de guiso. En julio del 2024, 54 platos. Es decir, hay un relato que el gobierno viene construyendo en relación a que los precios bajan. Bueno, si uno mira como la película más de largo plazo, se da cuenta que la situación es muy grave, ¿no? Con un salario mínimo o una jubilación se compran 118 platos menos que en noviembre de 2023. Y con el mate cocido, por ejemplo, con la tarjeta alimentar alcanza para un 25% menos de tasa de mate cocido que en noviembre del 2023. O sea, en el medio pasó la devaluación, pasaron una serie de políticas de desregulación que efectivamente tienen estos y políticas macroeconómicas, sumado al combo de recesión, a la pobreza, que en materia alimentaria se pueden reflejar lamentablemente en la alimentación cotidiana de cientos de miles de personas. Pero además es muy grave porque todas las medidas que tienen que ver, por ejemplo, con el consumo de alimentos, ¿no? Y que tenían que ver con la regulación, la ley de góndolas, la ley de abastecimiento, la ley de mercados mayoristas y demás, fueron todas eliminadas. La ley de góndolas era una ley que garantizaba un porcentaje de los productos de la agricultura familiar, de pequeños productores, de medianos productores, de cooperativas en los almacenes y supermercados. Bueno, eso ya no existe. Está además decir que beneficia a los grandes jugadores de la cadena y perjudica, como vos bien decías antes, a la soberanía alimentaria y a los pequeños productores. Sí. Así el observatorio de precios, así hay muchas medidas que golpean tanto a consumidores como productores y que refuerzan un modelo cada vez más concentrado y dominado por pequeños jugadores como anteriormente. Pero además un Estado que se retira totalmente y deja en evidencia una mentira que tiene que ver con que el mercado se autorregula. Bueno, vemos que no, y que en todo caso si se regula, todas las penas van para un sector, ¿no? Sí, escuchándote y en relación también al nombre, ¿no?, que eligieron ponerle al informe, que es rascar la olla, y esta situación que bien estabas relatando respecto a que en el mapa de la situación las empresas del sector alimentario aumentaron exponencialmente sus ganancias en un momento de crisis económica brutal para todo nuestro país. Y un poco la pregunta
la habías empezado a explicar, que tiene que ver por qué pasa esto, ¿no? ¿Por qué en un contexto de crisis económica, sin embargo, las empresas del sector alimentario aumentaron sus ganancias? Sí, eso es un dato que nosotros recogimos el Instituto de Políticas Públicas de la CTA, de Cifra. Ellos plantean que las ganancias son de 1.300% en el caso del complejo agroexportador de granos y 4.900% en el caso de... 1.300% en el caso de las empresas alimentarias y 4.900% en el caso del complejo agroexportador. Bueno, sí, no es el foco del informe, porque además, fíjense que estos datos nunca son públicos y demás, pero bueno, es interesante efectivamente ver justamente por qué ocurren, ¿no? ese tipo de fenómenos en un contexto en donde evidentemente la recesión y la crisis no le pega a todos de la misma manera. Mira. Nosotros un poco lo que recogemos, la lectura de ellos y que compartimos, es que se trata de empresas, ya no son empresas nacionales, sino que son grandes jugadores que tienen una base local, pero que tienen ramificaciones en distintos países y que tienen la posibilidad de incidir sobre los precios, que son ¿no? Jugadores que no necesariamente están atravesados muchas veces por los ciclos de crisis locales, que por ejemplo no se ven afectados por la apertura de la importación, porque estamos hablando de empresas, no sé, Cencosud, los grandes supermercadistas, ¿no? Que tienen filiales también en otros países, ni hablar de Cargill, de las grandes empresas exportadoras, ¿no? Sí, y algo que habías dicho que retomo, que tiene que ver con el corrimiento del Estado, ¿no? Que queda recontra en evidencia qué pasa, a quiénes beneficia cuando no hay una regulación y cómo eso también en cierto punto puede implicar una mayor ganancia para otros sectores. Una última, y no tuvimos acceso al informe porque lo van a estar presentando, ¿no? Sí, ¿Querés contarnos dónde, cómo? Sí, a ver, mañana vamos a estar a las 18 horas en la Fundación Rosa Luxemburgo, ahí en el barrio de Constitución, pero el lanzamiento va a ser por redes, así que cualquiera, hoy seguramente entre hoy y mañana vamos a hacer el lanzamiento en las redes sociales para que cualquiera pueda obviamente descargarlo y leerlo. Y bueno, quienes se puedan acercar también a mañana a la tarde, obviamente están invitadísimos. Una última, en realidad te mentí. Pensaba en esto del informe y como no pudimos leer un poco que más allá de los datos duros, mi pregunta es más relacionada a, bueno, ¿qué medidas se pueden llegar a tomar? No sé si ustedes se las plantearon o pudieron o se les ocurrieron desde las organizaciones sociales, desde los movimientos populares para contrarrestar, ¿no? Esta situación que, como bien dicen ustedes en la Gacetilla, bueno, tiene que ver con más de 111, me dijiste, yo digo más de 100 políticas públicas vinculadas con básicamente lo que tiene que ver con la producción, el consumo y el acceso a los alimentos. Bueno, pensar desde el otro lado qué cosas se pueden hacer a nivel de organizaciones sociales, ¿no? Movimientos populares que claramente están vinculados al concepto de soberanía alimentaria. Sí, bueno, efectivamente, si bien no es el foco de este informe, o sea, nosotros hemos visto muestras de resistencia y de creatividad por parte de organizaciones, de pequeños productores de la agricultura familiar campesina indígena, de organizaciones urbanas, también que vienen denunciando, por ejemplo, en el caso de los comedores, la falta de entrega de alimentos. Nosotros como CELS también hemos acompañado demandas judiciales de algunas de las organizaciones como la UTEP, en donde, bueno, es una trinchera más el Poder Judicial, también sirve como de caja de resonancia para denunciar políticamente esta situación. Y en el caso de las organizaciones campesinas y rurales, bueno, durante la pandemia se vio claramente
el poder y la fuerza en términos de construcción de redes que tienen las organizaciones, ¿no? Cuando faltaba la comida, eran estas organizaciones como la UTT, como el Movimiento Campesino Indígena, la Federación Rural y otras, las que organizaban la entrega de bolsones de mercadería, que además son producidas, digamos, con una forma, un método de producción que no son lesivas para el ambiente y demás. Existen, las organizaciones tienen redes de comercialización, de ferias, de mercados locales, de almacenes comunitarios, que algo que nosotros también hemos estudiado, que en términos de la canasta básica que suele medir el INDEC y la canasta básica de la economía social, popular o familiar, como se quiera llamar, hay una diferencia, que quienes que puedan se arrimen a esos espacios, que se meten en las redes, que hay muchas redes comunitarias de comercio justo, donde las organizaciones tienen un nivel de pregnancia en el territorio muy importante, que obviamente son, en términos de escala, muchas veces no pueden competir con los grandes actores de la cadena. Por eso es importante la intervención del Estado en esos casos para equiparar. Por ejemplo, se eliminaron todos los programas, no lo dije, del compro estatal. O sea, el Estado, en muchos casos, el Estado nacional, después hay estados provinciales y locales que siguen teniendo políticas interesantes, por ejemplo, que siguen apoyando a los comedores populares, o en las escuelas en donde se reparte también. El Estado puede jugar un rol ahí, por ejemplo, garantizando un precio y una cantidad interesante de mercadería para que los productores también puedan a veces llegar con la escala, que muchas veces es difícil. Así que obviamente es un contexto complejo, difícil, como todos sabemos, pero son en esas pequeñas resistencias y nichos de organización en donde probablemente esté la salida a una situación tan angustiosa. Quien habla es Federico Orchani, es investigador, parte del área de Tierra, Vivienda y Justicia Económica del CELS. A partir del informe que van a presentar el día de mañana, se llama Rascar la olla, ¿qué pasa con nuestro alimento? Está hecha la invitación para aquellos y aquellas que quieran ir a Santiago del Estero 1148. A partir de las 18 horas van a estar ahí presentando